Buenas, buenas, mi nombre es David Guerrero y en esta oportunidad voy a defender el ejercicio número 2, ¿sí? En el cual nos dicen que se desea medir la temperatura de un determinado proceso, el cual va a trabajar en un margen de entre menos 10 grados centígrados a 50 grados centígrados, empleando un sensor RTD PT100 con las siguientes características: un alfa de 0,004 y una constante de 5 megawatts por grados centígrados, instalados en un circuito como se muestra en la figura en el amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación pues, es un AD620 con una tensión de alimentación de entre menos 12 y 12 voltios. Este es el diagrama del circuito. Pueden observar perfectamente. ¿Sí? Nos dice que el AD620 dispone de un amplificador cuya ecuación de salida es un voltaje de salida es igual a la ganancia entre el voltaje menos el voltaje. ¿Sí? Eso es una diferencia. Más el voltaje copagado, que tiene un rango de ganancias de entre 1 a 1000, fijadas por la siguiente expresión. Aquí tenemos nuestras ecuaciones, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? La fórmula de la potencia. Dice que la potencia eléctrica va a ser igual a la constante de disipación del fabricante por la diferencia en el aumento de temperatura. Estas son las ecuaciones de la tabla para valores de salida. Y pues no queda más que la primera parte, la cual nos dicen que pide calcular las R1, R2 y R3 para obtener un error de no linealidad. Este error de no linealidad, pues no lo dicen, que debe ser de 0,005. Y necesitamos utilizar la fórmula dada para el error de no linealidad, ¿sí? Es la que podemos observar antes de resolver el ejercicio. Luego no nos queda sino sustituir valores para complementar y poder utilizar o poder despejar de ahí nuestra resistencia, donde nos dicen que alfa va a ser igual a 0,004, que es el coeficiente de temperatura de RTD, y el delta T no es más de que a 60 grados, el rango de temperatura que va desde menos 10 a 50. Por lo tanto, nuestra resistencia va a ser la diferencia o la división entre R2 y R1. Relación de la resistencia por un divisor de voltaje formado entre R1 y R2, ¿correcto? Dado que el error de la linealidad permitido es un número, nos especifica que el valor debe ser de 0,05, podemos reemplazar los valores conocidos de la fórmula y resolver para R1 y R4. Y ya finalmente podemos calcular los valores, como ya dije, de las resistencias y asumir que R1 va a ser igual a R4 para minimizar de esta manera el error de no linealidad. ¿Sí? Nos especifica que puede ser nos da, ¿no? Este valor resultante es igual a 39. Y ahora podemos calcular el puente de Weston, que no es más que el voltaje AB evaluado en 0. ¿Sí? Vamos a avanzar el sensor para explicarlo de manera más sencilla, práctica. Entonces, básicamente se explica solo. Nos dice que el RTD va a ser igual, como dijimos, a las resistencias. Y de ahí podemos despejar y calcular que nuestras resistencias van a ser igual a 3,84 kilo ohmios. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo, pero despejado. Ok, la parte B nos dice que debemos calcular el campo para que el error por autocalentamiento no supere el delta de temperatura a 0,1 grados centígrados. Para ello, primero que nada, pues recordamos nuestras ecuaciones o nuestras ecuaciones de potencia. Perdón. Donde decimos que el error por autocalentamiento y la tensión de alimentación del amplificador de instrumentación dado por el AD620, tanto como la resistencia térmica del proceso, perdón, no se van a prolongar, no se van a proporcionar. Nuestro delta T, pues, es el que nos da el enunciado del ejercicio, que equivale a 0,1 grados centígrados, y nos dice que este va a ser el máximo error permitido por autocalentamiento. Los R1 y R2, pues, ya fueron calculados anteriormente. Dado que se desconoce el valor de la RT, no se puede calcular el valor exacto para esto. Sin embargo, podemos seleccionar un valor adecuado para que el error por autocalentamiento sea aceptable. Entonces, de allí, no queda más que despejar y cumplir las fórmulas. Juntamos todas las fórmulas de potencia para poder conseguir una ecuación y de allí las despejamos. ¿Sí? De aquí tenemos el voltaje y sustituimos.
El delta T, pues es el 0,1 grados centígrados por la constante, multiplicando las diferencias de voltaje y las resistencias obtenidas anteriormente, ¿correcto? Esto nos da que nuestro valor aproximado de voltaje va a ser de 8,83 voltios, 8,083 voltios, en lo cual podemos aproximarlo o acercarlo de manera forzosa a un valor de 5 para el diseño por un tono comercial. Para nuestra última parte, nos dice que debemos calcular la RG y diseñar el adaptador de niveles si se considera necesario para que la temperatura sea igual a 10 grados centígrados o el B sub 0 sea menos 5 voltios. Y para una temperatura de 50 grados centígrados con un B sub 0 de 5 voltios positivos. Aquí no queda más que las fórmulas iniciales dadas por el ejercicio, buscar sus funciones y despejarlas. Tenemos los datos para la primera parte y los datos para la segunda parte. Esto no es más que una diferencia. Como ven, sustituimos los valores, hallamos nuestra RT y nos dice que para una temperatura de menos 10 grados centígrados a un voltaje de menos 5 voltios, vamos a obtener que el RTD va a ser equivalente a 96 ohmios. Y esto es lo que vamos a a sustituir, perdón, en nuestra fórmula, obteniendo que, así claro, por supuesto que la salida va a ser igual a 0 voltios, porque se sustituye, tenemos que tener los mismos valores multiplicados por 0, pues igual a 0. Pero lo que nos interesa de todo esto es la ecuación. Ya con esta ecuación vamos a tener las dos incógnitas y no nos queda sino buscar en la otra diferencia de temperatura, que es para los 50 grados centígrados, nuestra segunda ecuación. Básicamente es hacer exactamente lo mismo, sustituir valores. Perdón. Podemos usar estas dos ecuaciones, ya una vez obtenidas, para calcular el valor de la RG. Y una vez que se obtenga el valor de dicha RG, se puede diseñar el adaptador de niveles si es necesario para que la señal de salida de la PT100 se adapte a los niveles de voltaje requeridos por el amplificador de instrumentación del AD620. Además, debemos tener en cuenta que se mencionó que la tensión de alimentación del amplificador o instrumentación del AD620 está dentro de un rango de entre menos 12 y 12 voltios. Por lo tanto, siempre se puede calcular esta función mientras que se mantenga en esa ecuación. Y como nos dieron el rango de 5 voltios, pues se permite perfectamente. Eh, ya no nos queda sino adaptarnos a las referencias y al voltaje iniciado para que se cumpla todo el resto de los requisitos. Terminamos con nuestro link del video. Muchas gracias.